Para llevar a cabo las reacciones químicas necesarias en el mantenimiento de la vida, la célula necesita mantener un medio interno apropiado. Esto es posible porque las células se encuentran separadas del mundo exterior por una membrana limitante llamada la membrana plasmática o membrana celular. La mayoría de las células tienen membranas internas, además de la membrana plasmática, forman y delimitan compartimentos donde se llevan a cabo las actividades bioquímicas de la célula. La membrana plasmática se encarga de aislar selectivamente el contenido de la célula del ambiente externo, de regular el intercambio de sustancias entre el interior y exterior de la célula, es decir, lo que entra y sale de ella, y de la comunicación intercelular, es decir, entre células. Entre las funciones de la membrana se encuentran funcionar como una barrera semipermeable, permitiendo el paso de pocas moléculas y manteniendo la mayor parte de los productos producidos dentro de ella, protección, regular el transporte desde y hacia la célula y de los dominios subcelulares, servir de receptores que reconocen señales de determinadas moléculas y traslucir la señal al citoplasma, permitir el reconocimiento celular, proveer sitios de anclaje para los filamentos del citoesqueleto, lo que permite el mantenimiento de la forma celular, proveer de puertas que permitan el pasaje a través de las membranas de diferentes células y regular la fusión de la membrana con otra membrana por medio de las uniones especializadas. La estructura de las membranas. La membrana plasmática tiene un grosor no mayor de 5 nanómetros. Debido a la mayor parte de las proteínas, tiene un diámetro mayor a 10 nanómetros. El actual modelo de las estructuras de la membrana plasmática es el resultado de un largo camino que comienza con las observaciones indirectas que determinaron que los compuestos liposolubles pasaban fácilmente esta barrera, a lo que llevó a sostener que su composición correspondía a la de una delgada capa lípida. Hacia 1935 se propuso que la membrana plasmática estaba formada por una bicapa lípida, con unas proteínas adheridas a ambas caras de la misma. La bicapa lípida ha sido establecida como la base universal de la estructura de la membrana celular. Es fácil de observar en una micrografía electrónica. La membrana es una estructura cuasi fluida, en ella sus compuestos pueden realizar movimientos de traslación dentro de la misma. La microscopía electrónica mostró a la membrana plasmática como una estructura de 3 capas, 2 de ellas externas y densas y una clara en el medio. Los lípidos constituyen aproximadamente el 50% de la masa de la mayoría de las membranas plasmáticas de las células animales. Siendo casi todo el resto de proteínas, existen 109 moléculas lipídicas en las membranas plasmáticas de una célula animal pequeña. La molécula primaria de la membrana celular es el fosfolípido. Posee una cabeza polar hidrofílica y 2 colas no polares hidrofóbicas. Los fosfolípidos de la membrana se disponen en una bicapa con sus colas hidrofóbicas dirigidas hacia el interior, quedando de esta manera entre las cabezas hidrofílicas que delimitan la superficie externa e interna de la membrana. El espesor de la membrana es de alrededor de 7 nanómetros. Debido a que las moléculas del tipo de los fosfolípidos tienen un extremo que se asocia libremente con el agua y otro que no lo hace, cuando se encuentran dispersas en el agua adoptan por lo general una conformación de capa doble. La estructura en bicapa permite que los grupos del extremo hidrofílico se asocien libremente con el medio acuoso y que las cadenas hidrofóbicas de ácidos grasos permanezcan en el interior de la estructura, lejos de las moléculas de agua. El colesterol es otro componente importante en la membrana. Se encuentra empapado en el área hidrofóbica de la misma. Ayuda en la estabilidad de la membrana al interaccionar con las colas de la bicapa lípida y contribuye a su fluidez evitando que las colas se empaqueten y vuelvan más rígida la membrana. Las membranas de las células vegetales no contienen colesterol, tampoco las de la mayoría de las células bacterianas. Las arqueobacterias poseen lípidos de membrana diferentes tanto de las bacterias como de las eucariotas.
Las proteínas pueden estar suspendidas en la membrana, con sus regiones hidrofóbicas insertadas en ella, y con las hidrofílicas que sobresalen hacia el exterior e interior de la célula. Diversas experiencias sugieren que estas proteínas no están fijas en un lugar de la membrana, sino que están relativamente libres para desplazarse lateralmente, por lo cual se originó el concepto de mosaico fluido. ¿Qué son proteínas de la membrana? Las proteínas de la membrana pueden considerarse de acuerdo a cómo se encuentran en la membrana, comprendidas en una de estas dos categorías que son integrales. Estas proteínas tienen uno o más segmentos que atraviesan la bicapa lipídica, y periféricas. Estas proteínas no tienen segmentos incluidos en la bicapa, interaccionan con las cabezas polares o bien con las proteínas integrales. La superficie externa de la membrana tiende a ser rica en glicolípidos, que tienen sus colas hidrofóbicas embebidas en la región hidrofóbica de la membrana y sus cabezas hacia el exterior de la célula. Ellos, junto con las glicoproteínas, intervienen en el reconocimiento de lo propio de un organismo. Los antígenos de diferenciación, más conocidos como antígenos CD, son glicoproteínas que se expresan sobre la superficie de las membranas.